Muy buenas tardes, amables televidentes. Sean todos y todas bienvenidos a Los Defensores, el programa premium de Ruta 66. Hoy es sábado, 27 de junio, año 2026. Muchos temas, muchas informaciones importantes que trataremos con ustedes durante toda esta hora de programa. Pero sin dejar de mencionar que la República Dominicana está de luto. La República Dominicana está de duelo. De verdad que no existe un solo dominicano hoy, ni el que vive en el territorio nacional, ni en España, ni en Estados Unidos, ni en Chile, ni en ningún otro país que no tenga un profundo dolor y un profundo pesar por lo que acaba de acontecer en Venezuela. Una catástrofe, si así puede decirse, se registró, eso fue el miércoles de la semana pasada en Venezuela, donde dos sismos, de prácticamente con un minuto de diferencia, uno de 7.2 y uno de 7.5, golpearon con furia ciertas localidades de Venezuela, específicamente la zona de Carabo, Yacurí, Miranda y Mérida. Entonces, esta zona de Venezuela fueron golpeadas de una manera, diría yo, increíble. Y una cosa extraña, que haya como una combinación de dos sismos o dos terremotos de gran magnitud, 7.2 y 7.5. Y digo que nosotros como dominicanos estamos consternados, estamos tristes, porque el Instituto Sismológico de los Estados Unidos ha dado unos datos que son nada halagüeños. Dice el Instituto Sismológico de los Estados Unidos que ahí podrían haber pérdidas humanas que superen las 10.000 personas. Y eso de verdad que es desgarrador para una sociedad como Venezuela, que todos sabemos los procesos de incertidumbre y de desasosiego político que tiene. Una sociedad que no se encuentra en su mejor momento político, social, económico. Entonces, que acontezca una desgracia como esa en estos momentos es como terminar de echarle una pala de tierra para que no pueda avanzar, no pueda desarrollarse y no pueda estabilizarse como lo estuvo Venezuela hace varios años. Un país rico, un país que produce una cantidad impresionante de combustible, de petróleo básicamente, y ese petróleo ha servido para socorrer a los demás países del continente y de otras partes del mundo. Miren ustedes el gesto que tuvo Hugo Chávez con nosotros en el año 2008, 2007, 2008, en los gobiernos del presidente Leonel Fernández. Un gesto que no debe ser olvidado por ningún dominicano. Nos facilitó petróleo a cambio de productos agrícolas, específicamente de habichuela o caraotas, como ellos lo llaman. Entonces, el petróleo de Venezuela, las riquezas de Venezuela, no han servido únicamente para estabilizar ese país cuando lo estuvo. No, han servido para brindar una mano amiga a través de Petrocaribe a otros países del continente, porque eso era Hugo Chávez, un individuo solidario. Con sus luces y sus sombras, Hugo Chávez fue un individuo solidario, que en el momento más difícil de los pueblos latinoamericanos, tuvo un gesto de amistad y un gesto de gratitud, porque era un hombre que tenía un pensamiento inspirado en Bolívar, un hombre como Bolívar, que pensó siempre en una América Latina unida, y por eso se propuso un sueño de fundar una comunidad, un país llamado la Gran Colombia. La Gran Colombia unificaría países como Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, llegaría a Bolivia. Y eso era una concertación de países en el que Bolívar siempre soñó. Hoy Venezuela está pasando por un momento sumamente difícil, sumamente desgarrador. Se habla de que hay decenas de niños fallecidos involucrados en este terremoto. Y hay que recordar
que hace aproximadamente 8 años, 9 años, en el año 2018, para ser específico, en agosto del 2018, Venezuela experimentó un terremoto de 7.2 en la escala de Richter. Pero ¿qué pasó? Fue un terremoto que no tuvo mayor trascendencia. Fallecieron entre 5 y 6 personas y la consulta que hemos hecho es que varios de esos fallecieron de susto, de infarto, de impresiones. No hubo una catástrofe como lo que se está experimentando hoy. Me duele mucho lo que acontece en Venezuela y lo que uno espera es que la comunidad internacional se solidarice con ese país. Que la comunidad internacional no permita que ese país caiga en un proceso económico depresivo y social que conlleve a empeorar la situación. Porque mire lo que pasó en Haití en el año 2012. Señores, han pasado 14 años del terremoto de Haití y Haití no termina de recuperarse. Todavía en Haití hay gente que vive en casa de campaña. Todavía hay gente en Haití que no ha podido recuperarse de esa catástrofe, de ese terremoto, donde fallecieron miles de personas. ¿Y por qué la República Dominicana guarda un lazo tan profundo con Venezuela? No desde hoy. Estamos hablando desde los años, desde el siglo XVIII, 1870, del 1870 en adelante. Recuerden ustedes que después de la independencia de la República Dominicana en el año 1844, Pedro Santana se encargó de exiliar a Duarte y a toda su familia. Juan Pablo Duarte y su hermana Rosa se fueron a Venezuela. Primero se fueron los hermanos de Juan Pablo Duarte. Rosa era una persona con ciertos niveles de visión, visionaria. Y cuando Rosa Duarte llega a Venezuela, fue bien recibida. Digo que fue bien recibida porque tuvo oportunidades de allá montar empresas, como fue el caso de una fábrica de velas y una fábrica de flores, o no, una empresa de flores y una fábrica de velas. Llega Rosa Duarte, instala una fábrica de vela, logra asentarse en ese país sudamericano y después Juan Pablo Duarte se va a Venezuela. Se va a Venezuela, ya tiene su familia, lo reciben, muere en el año 1876 Juan Pablo Duarte en Venezuela, específicamente el 17 de julio. El 17 de julio de 1876, Juan Pablo Duarte muere en Venezuela, pero ese país, el país de Bolívar, le sirvió como plataforma. Cuando Santana comenzó a cazarlo, a la familia Duarte, a los trinitarios y a muchos dominicanos que no compartían la línea filosófica partidaria de Santana. Entonces, de verdad que siento una consternación profunda. Ojalá y el presidente de la República pues pueda declarar 3 días de luto en Venezuela, porque nosotros tenemos miles de venezolanos viviendo en la República Dominicana. Pero también en Venezuela hay miles de dominicanos viviendo en Venezuela. Y diría usted, ¿por qué? Bueno, porque entre el año 1950 y el año 1980, Venezuela era una potencia. Venezuela desde el punto de vista económico, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista hasta desde el punto de vista del desarrollo humano, Venezuela era una potencia. Y otros países latinoamericanos se iban a Venezuela en busca de un mejor porvenir. Y Venezuela acogió una gran comunidad de dominicanos que ha disminuido los últimos años por la situación que vive. Pero Venezuela llegó a albergar 50,000 dominicanos en un momento. Hoy se habla de que en Venezuela hay entre 25 y 30,000 dominicanos que aún viven ahí. Descendientes dominicanos que llegaron allá en la década del 60 y en la década del 70 y decidieron quedarse. Entonces nosotros guardamos una relación de hermanos con Venezuela. Nosotros guardamos con Venezuela una relación íntima, primaria, que se fracturó ahora con este tema de Chávez, de Maduro, donde tuvimos que cerrar la embajada, hasta cierto punto presionado por la comunidad internacional, por algunos países que no querían que los demás países del continente pues guarden una relación estrecha con Venezuela y nos vimos obligados a romperla, pero ya han comenzado nueva vez a recuperarse. De manera que
De manera que vamos a elevar una plegaria por Venezuela. Vamos a elevar una oración por todos esos hermanos venezolanos fallecidos, aplastados en estos derrumbes que han acontecido, que no es nada, nada halagüeño. Yo he estado viendo imágenes de los periódicos internacionales, Dilson, del País, de Retail, de BBC, de New York Times y de ciertos periódicos dominicanos, y de verdad que eso acongoja el alma, acongoja el corazón. También precisar que lo que está aconteciendo allá en Carabo, en Yaracuy, en Miranda, en Mérida, es terrible con el tema de la comunicación. La comunicación era mala y me cuentan amigos venezolanos que se ha empeorado después de estos sismos. Se ha complicado la comunicación con Venezuela. Falta de conexiones. Y lo más recomendable es que la comunidad internacional haga un despliegue de emergencia de todo lo que tiene que ver con medicamentos, agua embotellada, comida embotellada, frisa, porque la gente va a comenzar a dormir al aire libre, a la intemperie, como se dice. Miren las imágenes que está presentando producción. Señores, una situación difícil, una situación compleja lo que está aconteciendo en Venezuela. Entonces, al haber tanta estructura, Dilson, en esas condiciones, la gente tiene miedo de dormir dentro, porque tú no sabes en qué momento puede haber otra réplica y real y efectivamente puedan fallecer más personas. Miren La Guaira, eso es en La Guaira, en Venezuela. Mire cómo usted ve los edificios doblados fuera de su centro, las calles desoladas. Eso es terrible lo que acaba de pasar en esa sociedad. No es cualquier cosita. Y aunque a mí me duela, tal y como le cito, me duele de una manera profunda, me ha calado lo de Venezuela, pero no es lo mismo que al que vive allá. No es lo mismo, el fuego arde más en la piel de quien lo siente. A mí me duele, yo lo siento, pero en este momento el que ha perdido un familiar, su hijo, su primo, su esposa, su tío, su hermano, no hay nada humano que pueda explicar el dolor de un hijo, de la pérdida de un bebé de 8, de 10, de 6, de 7 años. Y en Venezuela hoy hay mucho dolor y mucha tristeza, porque lamentablemente hay muchos niños caídos. Y le dije al principio de este comentario que el Instituto Sismológico de Estados Unidos está hablando de más de 10,000 víctimas mortales. Ojalá, y el Creador, el Todopoderoso, pueda interceder y ahí no acontezca lo que ya los expertos, los geólogos, los bomberos, todo el personal que deba haber con el rescate ahí estaban vaticinando. Porque de darse ese vaticinio, esa proyección del Instituto de Sismología de Estados Unidos, estaremos frente a una catástrofe, a un cataclismo de alcance mundial que conllevará a ese país a sumergirse aún más en la tristeza y en la desesperación. Mucha pena, mucho dolor. Y decirle a los hermanos venezolanos que estamos con ellos en estos momentos de tantas dificultades. Dilson, vamos a una pequeña pausa y retornamos en breve acá en Los Defensores. Usted está viendo Los Defensores.
La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de medidas pro crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, el cual fue promulgado por el Poder Ejecutivo. Además, refrendó en segunda discusión el proyecto de Ley Nacional de Becas para el Desarrollo Productivo y Laboral. También aprobó que la Comisión de Trabajo continúe discutiendo el proyecto de ley de modificación al Código Laboral para consensuar algunos puntos, excepto la cesantía. En otro orden, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, participó como panelista en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UAS durante el primer foro RD Ciudad con la conferencia magistral El rol del Congreso Nacional en la formulación y actualización del marco normativo urbano y territorial. Asimismo, Pacheco felicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las negociaciones de paz que ha estado encabezando con el gobierno de Irán para poner fin a este conflicto internacional. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Lo que comemos puede darnos energía o afectar nuestra salud. La obesidad, la diabetes y muchas otras enfermedades se pueden prevenir volviendo a lo natural. Más frutas y verduras, menos azúcares y frituras. Crear hábitos saludables es tarea de todos. Muévete más, come mejor, date vida, come sano. Mensaje del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE. Esta es la Escuela Ciudadana, donde todos somos ciudadanos al 100. Hoy presentamos Democracia y Derechos. ¿Verdadero o falso? Tus derechos valen, pero tus deberes cuentan. Verdadero. Porque aprendiendo de valores morales, cívicos y éticos, todos aprobamos con 100. Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Trabajo en una zona franca y a veces me toca volver de noche a casa. Antes, con esa carretera oscura, yo venía con el corazón en la boca. Ahora no. Voy en una vía iluminada y con el 511, si pasa algo, esa gente resuelve de una vez. Llego a mi casa tranquila, porque el camino siempre me cuida. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Pedro Enrique Sureña fue un gran filósofo, ensayista, crítico literario, educador y humanista de talla continental. Ayudó a definir qué es América Latina desde la lengua, la cultura y la literatura, gracias a su dedicación y enorme disciplina. Esa disciplina que Immanuel Hermosén lleva en su esencia y que junto a la dedicación que Emil Peralta pone día y noche a sus estudios, hizo que la República Dominicana alcanzara los mejores resultados de la historia en las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas. Aunque el reto parezca imposible, no le bajes para que nuestro país suba. De eso se trata ser dominicanos al 100 siempre. Siga disfrutando Los Defensores. De vuelta en Los Defensores. Miren, en otros temas ya en el plano local, hace unos días yo hice unas publicaciones con relación al Ministerio de Obras Públicas. ¿Y por qué decidí hablar sobre el Ministerio de Obras Públicas? Básicamente de dos cuentas. De dos cuentas que si usted revisa los presupuestos de esa institución, usted se dará cuenta a qué nos referimos. Hay una cuenta en obra pública de sobresueldo y de viático que llaman mucho la atención. ¿Y por qué llaman mucho la atención? Sencillamente porque el país está en austeridad. El presidente de la República ha emitido 4 decretos presidenciales hablando de austeridad, de que las instituciones del Estado, de que los funcionarios deben
apretarse la correa, evitar el despilfarro, evitar lapidar recursos, evitar gastos innecesarios, evitar, señores, todo lo que se llame exceso, todo lo que se llame botar recursos por la borda. Y al parecer eso no se ha estado respetando en cierto ministerio, como es el caso del Ministerio de Obras Públicas. Yo estuve revisando nómina y presupuesto, y usted sabe cuánto ha gastado el Ministerio de Obras Públicas solo en una cuenta llamada sobresueldo: 5.200 millones de pesos. Yo no estoy diciendo que ese dinero se lo robaron, que ese dinero lo gastaron sin soporte, que ese dinero no se justifica. No, no, no. Lo que sí me gustaría es que el actual ministro de Obras Públicas y el anterior ministro de Obras Públicas le expliquen a esta sociedad cómo ellos gastaron 5.200 millones en una cuenta llamada sobresueldo. Sobresueldo porque se supone que en una nómina todo el mundo tiene un salario definido. Ah, no, sobresueldo. Para meter ahí un grupo de cosas, desde gasto de representación, hora extra, regalo a empleados, celebración de cumpleaños, partir bizcocho, beber refresco, comprar vejiga, todo tipo de cosas que se inventan los ministros y los directores en las instituciones y lo meten ahí en esa cuenta llamada sobresueldo. Y lo que yo le pido como dominicano, como un ciudadano comprometido con el desarrollo de esta sociedad, es que le expliquen al país qué compone esa cuenta de sobresueldo. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? ¿De dónde sale eso? ¿Qué engloba eso? Y lo voy a pedir por libre acceso a la información de que se le dé al país una explicación de en qué se gastaron 5.000 millones de pesos cuando estamos en austeridad. Cuando el presidente ha reiterado muchísimas veces y ha dicho muchísimas veces que aquí no se pueden estar haciendo gastos alegres. Entonces, yo se lo digo, a mí me late de que ahí hay cosas metidas en esa cuenta de sobresueldo que ejecutó el Ministerio de Obras Públicas entre el año 2021 y 2026 que no tenía ningún tipo de asidero. No tenía ningún tipo de asidero, ni necesidad de ejecutar el gasto. Pero como aquí hay muchos funcionarios que no le hacen caso a la palabra del presidente, por eso están aconteciendo cosas como esas. Pero no nos paramos ahí. Eso no se queda ahí. En una cuenta de viáticos, el Ministerio de Obras Públicas gastó 1.216 millones de pesos. Viáticos. ¿Qué es eso? Y estuve hablando con alguien que trabaja en obras públicas porque me reclamó. Y me dijo, ay, ¿qué es lo que tú quieres? Que la institución se pare. Yo no sé. Pregúntenle eso al presidente de la República. Quien es la persona que ha mandado a llamar, es quien ha ordenado que las jornadas laborales se realicen conforme establece el Ministerio de Administración Pública. Es de 8 a 4, es de 8 a 5. Realicen sus jornadas, su tarea en ese horario. Y que no se esté inflando el presupuesto de obra pública con gastos que, entiendo, y me atrevo a asegurar, no resisten ningún tipo de verificación y de revisión por parte de los organismos correspondientes. Gastos alegres. Entre sobresueldo y viático, el Ministerio de Obras Públicas ha gastado 6.000 y pico de millones de pesos. Y usted puede decir, Valentín, pero ¿y cuál es el problema del monto? No, no es el monto tanto, es que estamos en austeridad. Y si estamos en austeridad, lo primero que tienen que apretarse la correa, reducir el gasto o hacer una mejor inversión del gasto, hacer un mejor uso del gasto, son justamente los ministerios, porque ustedes quieren que el pueblo se sacrifique. Ustedes han llamado al pueblo, hay que sacrificarse, y hoy el pueblo dominicano pagando un galón de gasolina que ronda los 400 pesos. Ah, ustedes quieren que el pueblo sacrifique, y hoy el pueblo dominicano anda pagando la canasta básica familiar en 50,000 pesos, que eso cuesta la canasta básica familiar hoy. Ah, ustedes llaman al pueblo a sacrificarse y ustedes acaban de enchucharle al pueblo, de meterle al pueblo, de darle un corrientazo al pueblo con una reforma fiscal, con el objetivo de ustedes recuperar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos, que ustedes no quieren que se llame reforma fiscal porque le han puesto un nombre bonito. Plan anticrisis para adornarlo, no, es una reforma fiscal. No hay reforma fiscal
No hay media reforma fiscal. No hay reforma fiscal grande ni pequeña, son reforma fiscal. De que ustedes quieran reducirla, minimizarla, es otra cosa. Ahora, sí podemos llamarle parche fiscal. Un parche fiscal. Pero no vengan ustedes con palabras bonitas de que plan anticrisis. Lo que pasa es que estamos a 2 años de un proceso eleccionario y ellos saben, los PRMistas saben, que mañana el pueblo le va a cobrar eso. Entonces quieren como tener algún tipo de estratagema de un nombre bonito que no sea reforma fiscal, porque eso pesa mucho. Cuando el pueblo comienza a decir que el gobierno del PRM le metió en la costilla de este pueblo una reforma fiscal, entonces el nombre pesa mucho. Y por eso han querido ponerlo bonito, disfrazarlo con que no se llama reforma fiscal. Pero lamentablemente la gente no se come esa. La gente sabe que le han enchuchado una reforma fiscal que mañana lastimará a los más pobres, que tiene puntos que yo apoyo, sí, porque no podemos ser hipócritas. Yo estoy de acuerdo con que los VAPE y la juca se le ponga un mayor impuesto. Yo estoy de acuerdo que si usted tiene inversión en el extranjero, usted pague algún tipo de impuesto en República Dominicana. Pero yo no estoy de acuerdo con que se le eleve el impuesto sobre la renta a las empresas grandes de un 27 a un 30%. Valentín, pero ¿cómo que tú no estás de acuerdo con que los ricos paguen más? No, lo que pasa es que no existe un acuerdo concreto entre los ricos, dueños de grandes empresas, y el gobierno. ¿Por qué? Porque cuando usted eleva de un 27 a un 30 el impuesto sobre la renta, y usted cree que el empleado, y usted cree que la empresa privada se va a comer ese aumento o va a asumir ese aumento. No, ellos no lo van a asumir. Ellos no lo van a asumir. Ellos le van a meter o le van a transferir ese aumento del impuesto sobre la renta directamente al consumidor, directamente al infeliz, directamente al de abajo. Y hoy se quiere vender como que es una reforma fiscal benigna para el pueblo. Ninguna reforma fiscal es benigna para el pueblo, es benigna para ustedes, que están desesperados buscando recursos porque no tienen. Porque los recursos del pueblo, los recursos que el Estado recauda, lo han invertido primero en botellas, segundo en pensiones y tercero en dar ayudas sociales a quien no la necesita en muchos casos, en otros sí. Por ejemplo, Verbigracia, los 1.500 millones de pesos que se dieron a las madres. Señores, eso es dilapidar recursos. ¿Por qué? Porque esos 1.500 millones de pesos para mí hubiese sido más factible que se le dé una casa de 1 millón de pesos a una madre en un pueblo de la República Dominicana. Hubiesen construido 1.500 casas de 1 millón de pesos y no es mejor. No es mejor siembra. No se ayuda más a una familia regalándole una casa de 1 millón de pesos, una casita modesta, que dándole 1.500 pesos un día para que se lo beba en los barrios de cerveza, para que se haga un uso inadecuado de esos recursos. Ah, no, pero es más fácil coger 1.500 millones de pesos que usted no termina sabiendo si es real y efectivamente se entregaron. Que cuando viene a ver el 70% se quedó en los bolsillos de 4 o de 5. O lo utilizaron para otra cosa, pero ya figura en los gastos del gobierno como que esos 1.500 millones de pesos fueron real y efectivamente entregados a las madres en República Dominicana. Señores, de por Dios, hay que dejar de dilapidar el dinero. Usted se pone a revisar el gasto corriente de este gobierno. ¿Y qué es el gasto corriente? Las construcciones. La construcción de un club cultural, la construcción de un parque, la construcción de una funeraria municipal, la construcción de acera, de contenes, de badén y demás obras, de una cancha. Este gobierno ha sido el que menos ha invertido en gasto de capital los últimos 70 años. ¿Por qué? Porque ha decidido dilapidarlo. Tiene 10 bonos. Bono madre, bono luz, bono el padre, bono agua, bono emergencia, bono el diablo, bono aquel, bono el otro. Pero ¿y quién ha dicho que ninguna sociedad se desarrolla con dádivas?
¿Quién ha dicho que una sociedad se desarrolla con dádivas? ¿Quién le ha dicho a usted que una sociedad se desarrolla regalando y dando? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? Una sociedad se desarrolla con buenos empleos, con buenos servicios, con acceso a vía pública, con buenos hospitales, con buena salud, con buena educación, con buena alimentación. No regalándole a la gente dádivas. No me dé el pescado, enséñame a pescar. Que esa es la grandeza de los países con los que nosotros queremos compararnos. Porque el dominicano lo más que le gusta compararse con Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, porque en Francia, porque en Canadá, porque en Suiza. No. Eso no es así. Esos países han entendido que al ciudadano se enseña a pescar. Se le pone una vara en la mano. No es que no exista algún tipo de ayuda, pero usted no le puede subsidiar a la gente hasta la energía eléctrica. Por una inoperancia que hoy tienen 3 empresas que administran la energía en República Dominicana. Edesur, Edeste y Edenorte. Con déficit y con pérdida que superan las expectativas de cualquier raciocinio humano. Pérdida de 30, pérdida de 40, pérdida del 50%, porque no hay una gestión eficiente y porque el gobierno no ha querido hacer las inversiones del lugar. Pero hoy es más fácil financiar o subsidiar al usuario de energía eléctrica y presentarle en una factura, ponerle en una factura. ¿Saben ustedes qué? El gobierno le subsidia tanto y verse como los salvadores, cuando con eso lo que están haciendo es hundiendo al pueblo. Ah, espérate, Valentín, es que si el gobierno no subsidia, yo tengo que pagar 5,000 y 6,000 pesos de luz. Eso es mentira. Lo que hay que hacer es un uso correcto del sistema eléctrico en República Dominicana y hacer las inversiones del lugar. Comprar los transformadores del lugar y fortalecer el sistema eléctrico, fortalecerlo. ¿Y quién dijo que nadie crece lambiendo, dándole? Hay gente que no sale a su casa. Aquí hay gente que se ha adaptado tanto a la vida cómoda que no sale de su casa, viendo televisión, jugando dominó en el patio de su casa, desnudo, en chancleta. ¿Por qué? Porque usted le da bono luz, bono gas, bono comida, bono arroz, bono habichuela, bono salami. Señores. Y pidiéndole al gobierno sacrificio, al pueblo sacrificio. Y obra pública gastando 6,000 millones de pesos en sobresueldo y en viáticos. A lo que nada nos cuesta, pues hagámosle fiesta. A lo que nada nos cuesta, pues dilapidémoslo. A lo que nada nos cuesta, botémoslo por la borda. Tirémoslo como se bota el azúcar en el agua. Coger un saco de azúcar y tirarlo en el agua que se diluye ahí mismo de sal. ¿Cuántas cosas tiene uno que ver en esta sociedad? Vamos a una segunda pausa y retornamos en breve en Los Defensores. Usted está viendo Los Defensores. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de medidas pro crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, el cual fue promulgado por el Poder Ejecutivo. Además, refrendó en segunda discusión el proyecto de ley nacional de becas para el desarrollo productivo y laboral. También aprobó que la Comisión de Trabajo continúe discutiendo el proyecto de ley de modificación al Código Laboral para consensuar algunos puntos, excepto la cesantía. En otro orden, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, participó como panelista en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UAS durante el primer foro RD Ciudad con la conferencia magistral El rol del Congreso Nacional en la formulación y actualización del marco normativo urbano y territorial. Asimismo, Pacheco felicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las negociaciones de paz que ha estado encabezando con el gobierno de Irán para poner fin a este conflicto internacional. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Lo que comemos puede darnos energía o afectar nuestra salud. La obesidad, la diabetes y muchas otras enfermedades se pueden prevenir volviendo a lo natural.
Más frutas y verduras, menos azúcares y frituras. Crear hábitos saludables es tarea de todos. Muévete más, come mejor, date vida, come sano. Mensaje del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE. Esta es la Escuela Ciudadana, donde todos somos ciudadanos al 100. Hoy presentamos Democracia y Derechos. ¿Verdadero o falso? Tus derechos valen, pero tus deberes cuentan. Verdadero. Porque aprendiendo de valores morales, cívicos y éticos, todos aprobamos con 100. Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Trabajo en una zona franca y a veces me toca volver de noche a casa. Antes, con esa carretera oscura, yo venía con el corazón en la boca. Ahora no. Voy en una vía iluminada y con el 511, si pasa algo, esa gente resuelven de una vez. Llego a mi casa tranquila, porque el camino siempre me cuida. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Pedro Enrique Sureña fue un gran filósofo, ensayista, crítico literario, educador y humanista de talla continental. Ayudó a definir qué es América Latina desde la lengua, la cultura y la literatura, gracias a su dedicación y enorme disciplina. Esa disciplina que Immanuel Hermosén lleva en su esencia y que junto a la dedicación que Emil Peralta pone día y noche a sus estudios, hizo que la República Dominicana alcanzara los mejores resultados de la historia en las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas. Aunque el reto parezca imposible, no le bajes para que nuestro país suba. De eso se trata ser dominicanos al 100 siempre. Siga disfrutando Los Defensores. De vuelta en Los Defensores, ya en esta fase final del programa, pues me gustaría tratar con ustedes un reportaje que salió en un importante medio del país, Medios Panorama. Publicó en esta semana un estudio de investigación sobre el uso que están, sobre el gasto, más bien el gasto en mantenimiento y en repuesto que reciben las ambulancias de la Dirección de Atención a Emergencia y Seguridad Hospitalaria. Son las ambulancias del sistema 911. Resulta ser, y viene al caso, que el 911 fue instituido en el año 2014 por Danilo Medina. Y yo creo, y he dicho siempre, que el 911 es una de las grandes obras que le legó Danilo Medina a la sociedad dominicana. El 911 es uno de los grandes legados de Danilo Medina, como en su momento lo será el TRAE, el transporte escolar para el presidente Luis Abinader. Pero ¿qué pasa con las ambulancias del 911 cuando Danilo lo instituye? Las ambulancias eran manejadas por el Ministerio de Salud Pública. Señores, y el PRM, cuando estuvo en oposición entre el 2014 y el 2019, desató una campaña de descrédito y de difamación contra las ambulancias del 911 que eran manejadas por Salud Pública. Decían y criticaban que había un robo, que eso era una cosa extraña. Inclusive llegaron a decir que las ambulancias del 911 eran propiedad de Gonzalo Castillo. Pero resulta ser bien al caso que hoy el PRM está en el poder. Y todo aquello que criticaron en su momento de corrupción, de robo, de malversación, de tráfico de influencia, es justamente lo que se está haciendo hoy. Que el PRM, lamentable decirlo, se ha puesto bata blanca para gobernar. Escuchen eso.
El PRM se puso batas blancas para gobernar. ¿Y saben ustedes qué hicieron? Con el objetivo de contrarrestar o con el objetivo de borrar lo que se había hecho con relación al manejo de las ambulancias en el año 2014, en el gobierno de Danilo Medina. Ellos crearon una institución para que maneje las ambulancias del 911. Una institución llamada Dirección de Atención a Emergencia y Seguridad Hospitalaria. Y esa institución que hoy maneja las 376 ambulancias que tiene el sistema 911, que lo dirige el general Méndez, está haciendo lo mismo que criticaban ellos o quizá peor, a una escala mucho mayor. Señores, ustedes saben por cuántos millones ha firmado el DAE, mantenimiento y repuesto de esa ambulancia, por unos 1.456 millones de pesos. 56 millones de pesos en gasto de mantenimiento y repuesto para esas ambulancias, cuando si usted toma todo ese dinero que se ha gastado en mantenimiento y en repuesto, usted lo toma y lo asume, usted puede comprar 300 ambulancias y que eso sirva como un patrimonio para el pueblo dominicano. Pero parece ser que sale mucho mejor pagar gastos para recibir comisiones que hacer una inversión al pueblo dominicano. Parece ser que eso es lo que pasa. ¿Por qué mejor el gobierno del presidente Luis Abinader, el gobierno impoluto, el gobierno que todo lo criticaba, no decide hacer un repuesto de piezas, construir un gran almacén, tener un gran taller de mecánica y que eso le quede al pueblo dominicano, ese taller y esos repuestos, ese almacén le quede al pueblo dominicano como un patrimonio? Ah, no. Pero esta sociedad se ha dado a la tarea de replicar lo que tanto criticaban este gobierno. Todo era malo en el pasado. Hoy no es malo porque lo estoy haciendo yo. Como el sabio Salomón, que el sabio Salomón era el mejor para dar consejos y para buscar soluciones a los problemas ajenos, pero para resolver lo de ellos no. Para resolver sus situaciones no. Qué bonito es tú criticar todo mientras tú estés en oposición. Hoy estoy en el gobierno, hoy estoy arriba, todo es correcto. Yo no estoy diciendo que ese dinero sea mal versado, ni que sea utilizado mal, pero el general Méndez, que hoy dirige el COE y dirige la Dirección de Atención a Emergencia y Seguridad Hospitalaria, que le explique a este país cómo se han gastado esos 1.453 millones de pesos. Y no sería más conveniente construir un gran almacén y un gran taller, que eso le quede como legado al pueblo dominicano. Vamos a hacer una breve pausa y quédense ustedes con la interesantísima sesión de Nelson Gómez y hablemos de marketing. No se muevan de sus asientos. Usted está viendo Los Defensores. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de medidas pro crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, el cual fue promulgado por el Poder Ejecutivo. Además, refrendó en segunda discusión el proyecto de Ley Nacional de Becas para el Desarrollo Productivo y Laboral. También aprobó que la Comisión de Trabajo continúe discutiendo el proyecto de ley de modificación al Código Laboral para consensuar algunos puntos, excepto la cesantía. En otro orden, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, participó como panelista en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UAS durante el primer foro RD Ciudad con la conferencia magistral El rol del Congreso Nacional en la formulación y actualización del marco normativo urbano y territorial. Asimismo, Pacheco felicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las negociaciones de paz que ha estado encabezando con el gobierno de Irán para poner fin a este conflicto internacional. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Lo que comemos puede darnos energía o afectar nuestra salud. La obesidad, la diabetes y muchas otras enfermedades se pueden prevenir volviendo a lo natural.
Más frutas y verduras, menos azúcares y frituras. Crear hábitos saludables es tarea de todos. Muévete más, come mejor, date vida, come sano. Mensaje del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE. Esta es la Escuela Ciudadana, donde todos somos ciudadanos al 100. Hoy presentamos Democracia y Derechos. ¿Verdadero o falso? Tus derechos valen, pero tus deberes cuentan. Verdadero. Porque aprendiendo de valores morales, cívicos y éticos, todos aprobamos con 100. Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Trabajo en una zona franca y a veces me toca volver de noche a casa. Antes, con esa carretera oscura, yo venía con el corazón en la boca. Ahora no. Voy en una vía iluminada y con el 511, si pasa algo, esa gente resuelve de una vez. Llego a mi casa tranquila, porque el camino siempre me cuida. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Pedro Enrique Sureña fue un gran filósofo, ensayista, crítico literario, educador y humanista de talla continental. Ayudó a definir qué es América Latina desde la lengua, la cultura y la literatura, gracias a su dedicación y enorme disciplina. Esa disciplina que Immanuel Hermosén lleva en su esencia y que junto a la dedicación que Emil Peralta pone día y noche a sus estudios, hizo que la República Dominicana alcanzara los mejores resultados de la historia en las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas. Aunque el reto parezca imposible, no le bajes para que nuestro país suba. De eso se trata ser dominicanos al 100 siempre. Siga disfrutando Los Defensores. Saludos, amables televidentes, aquí otra vez, como todos los sábados, también los domingos cuando lo repiten y en las redes sociales, hablando sobre marketing político, el único programa en República Dominicana que trata este tema específicamente, no en campaña, sino todo el año, todo el tiempo, porque el marketing es como la comida diaria de todas las profesiones del mundo. Hay hasta marketing del amor, marketing del cariño, marketing religioso, pero este es el marketing político sobre los acontecimientos sociopolíticos que ocurren en República Dominicana y en el mundo entero. Tenemos que referirnos a lo que está ocurriendo en el patio, lo más reciente, que la gente dice, ¿y esta loquera? ¿Qué es lo que está pasando? Hay una loquera que está pasando que no es una loquera. Ustedes saben que los partidos tradicionales se han ido desgastando por diversas razones, las cuales se han analizado por todos los medios y aquí también hemos analizado. Y los más destacados de esos acontecimientos que tenemos es el otrora Partido Reformista Social Cristiano, que al ser el partido mayoritario, casi partido único después del Partido Dominicano de Trujillo, se ha convertido en un partido que no llega ni a un 1%. Igual le ocurrió al PRD cuando se fraccionó y se fue en la gente del PRM y se llevaron el PRD y lo convirtieron en PRM. Entonces Miguel Vargas Maldonado se quedó con las siglas, se quedó con el nombre y se quedó con el buey, pero sin masa, con el buey flaco, que tampoco llega a un 1%. Ahora resulta que los reformistas, muy inteligentes, y felicitamos a quienes hayan empezado en eso, están buscando repuntar, porque en el último proceso electoral no llegaron a un 5%. Por tanto, salieron de la repartición del presupuesto de los partidos políticos que le asigna una cantidad determinada a los partidos que pasan del 5. Ahora mismo solamente la tienen 3 partidos, el partido PRM, el partido Fuerza del Pueblo y el PLD en tercero, a los cuales reciben actualmente más de 30 millones todos los meses.
Y los reformistas, el 80%, el 20% de lo que queda, lo que les reparten a esos 3 partidos, se reparten en los partidos chiquitos, que les pueden tocar 2 millones, 1 millón, 3 millones, pero eso no es dinero para un partido que estuvo en el poder y que sus dirigentes se acostumbraron a comer con grasa. Entonces, Quique Antún, que no es tonto ni perezoso, habilidosamente va buscando figura a ver si el partido repunta. Y por tanto, ¿a quién se le ha acercado? A un muchacho que tiene también ambiciones políticas y que ha ido presumiendo de independiente luego de venir de un éxito rotundo en las redes sociales, en el mundo UA, en el mundo de abajo, en el mundo de los jóvenes, que es Santiago Matías, que se ha convertido también en un gran empresario de los medios. Resulta que se está cosiendo, dicen que sí, todavía no se ha firmado esa gran alianza entre Alofoque y el Partido Reformista. Ponme esa imagen ahí, Dixon. Y imagínense ustedes, ¿qué dirá ese señor que está allá atrás, doctor Balaguer? ¿Estará contento? ¿Estará qué? ¿Qué dirá? No es un tema de evaluar condiciones morales ni personales, sino son estrategias políticas que si se diera, no hay que ser tan experto en marketing ni en sociopolítica para entender que el Partido Reformista podría repuntar como marca sobre el 5%. No, eso quiere decir que vaya a convertir con monstruosidades. Ahora, donde están asustados de verdad son los amigos del PLD, porque ¿a dónde irían a buscar votos la gente de Santiago Matías y del Partido Reformista? Donde el nicho más grande sería en el PLD. Por tanto, eso afectaría bastante al candidato number one del PLD, que es Gonzalo Castillo, que ahí se está entregando todo el mundo porque ha bajado con las pesadas. Pero señores, tendríamos entonces, se pondría la cosa muy interesante y el gobierno feliz, porque habrían 3 frentes poderosos. El frente reformista con Alofoque, el otro, diríamos en primer lugar, el Frente de la Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández, que indiscutiblemente marca la cabeza de la oposición con números extraordinarios. Después viene el PLD y después viene el reformista con Alofoque. Pero eso podría cambiar el juego y podría inclusive el reformista llevarse al PLD, señores, con esa influencia que tiene Santiago Matías, combinada con ya la experiencia y el conocimiento de la historia del PLD y el PENCO, como le llaman a Gonzalo Castillo. Ahí está la jugada, ahí están los escenarios. Lo que vamos a ver en los días subsiguientes es si se da esa gran alianza, si se concita eso, le diríamos que entonces, ¿a quién va a buscar el amigo Miguel Vargas Maldonado para entrar a ver si se recupera el guiso del 5%? Eso lo veremos próximamente y lo estaremos comentando en este programa con ustedes, en Los Defensores, hablando sobre marketing político.